al abordar el fenómeno metropolitano tenemos que tener en cuenta dos factores. Uno, la complejidad de este fenómeno, y otro, que las áreas metropolitanas, los espacios metropolitanos, son actores disruptivos en el territorio donde operan. ¿Por qué decimos o hablamos de la complejidad de los espacios metropolitanos? Y eso, de hecho, afecta a la gobernanza, que es el tema que trataremos hoy. La complejidad viene porque muchas veces los espacios metropolitanos están en continuo crecimiento, en continuo desarrollo. Muchas veces, para la ciudadanía, es imposible reconocer cuáles son los límites de su área metropolitana, de su territorio metropolitano. Son también complejos porque, normalmente, por espacio, por número de población, por peso económico, por peso político en sus territorios, hacen que ciertas dinámicas que suceden normalmente en gobiernos locales, en entornos metropolitanos, sea mucho más difícil de gestionar. Por otra parte, hablamos de que los actores o los espacios metropolitanos son espacios disruptivos. ¿Por qué? Porque cuando se institucionalizan muchas veces se solapan con diferentes actores del territorio, con municipios, con regiones, con provincias, incluso con el Estado. Es un actor muchas veces que es difícil de encajar, lo denominamos como gobierno local, pero muchas veces tiene perfiles de gobiernos regionales o incluso relaciones con el gobierno nacional. De hecho, en Metrópolis, la Asociación Mundial de Áreas Metropolitanas y Grandes Ciudades, a la cual represento nuestra membresía, de los 140 miembros, tenemos diversidad de actores institucionales, desde regiones, desde provincias, desde regiones con poderes legislativos, a provincias, como decía, ciudades-región, áreas metropolitanas como tales, o ciudades grandes pero que funcionan como una metrópolis. Y de ahí nos lleva al debate de hoy, que es imposible definir o contar con un único modelo de gobernanza metropolitana. De hecho, podemos observar y hemos analizado desde Metrópolis que existen varias modalidades. Muchas veces son unas secuenciales de las otras, u otras se quedan en un territorio de una manera u otra. Podemos distinguir desde asociaciones o cooperaciones voluntarias en territorios, municipios de un entorno metropolitano para colaborar sin necesidad de ningún marco institucional o legal. En otros sitios existen agencias técnicas, no existe una única autoridad metropolitana, sino diferentes agencias técnicas que trabajan o tratan los temas necesarios. Puede ser la gestión de residuos, la gestión del agua, la movilidad, etc. A veces incluso estas agencias cubren territorios metropolitanos diferentes en el mismo territorio. Ahí volvemos otra vez a la complejidad de la que hablábamos anteriormente. Y también existen áreas metropolitanas como tales, institucionalizadas, pero pueden ser también de dos tipos: aquellas que fusionan todos los municipios en su entorno y crean una única autoridad, desapareciendo los municipios y generándose una autoridad metropolitana, o aquellas en las que se mantienen los municipios, pero por encima de los municipios existe una autoridad metropolitana. Y dentro de esta categoría también podemos encontrar otras categorías en las que los ciudadanos de ese entorno metropolitano, de los diferentes municipios, votan por el Consejo Metropolitano y su presidente, u otros en que solo es los mismos el alcalde o los intendentes de ese entorno metropolitano los que eligen entre ellos el presidente del área metropolitana. Y finalmente tenemos entornos donde es el presidente del área metropolitana o de ese entorno metropolitano es decidido por las autoridades estatales. Por tanto, como veis, existe una diversidad de modelos y de funcionamiento de las áreas metropolitanas. Cada uno se adapta a la realidad, al contexto histórico, territorial y económico-social de su entorno. Por tanto, como decía, nosotros no abogamos desde Metrópolis por un único modelo de gobernanza metropolitana. Eso sí, tenemos claro que la gobernanza metropolitana tiene que basarse en 5 elementos clave. Uno es el liderazgo y la voluntad política. Entendemos, y lo hemos visto, que en los procesos metropolitanos, reconocer el hecho metropolitano y generar espacios metropolitanos e instituciones metropolitanas depende mucho del liderazgo y la voluntad política, de compartir y crear el bienestar en un territorio. El segundo elemento sería la visión, una visión compartida de ese territorio. ¿Cómo queremos que sea ese entorno metropolitano? ¿Cómo queremos que sea el desarrollo económico, social, económico de ese entorno? Y por tanto es una visión compartida no solo de los partidos políticos que rigen o gobiernan ese territorio, sino también compartida con la ciudadanía, con los actores económicos, con la academia y con los demás actores sociales. El tercer elemento, entonces sí, pero como ven no lo he puesto como el primero, es la generación de instituciones y marcos administrativos que permitan operar a esa institución metropolitana. El cuarto son la necesidad de recursos técnicos, recursos financieros. Recursos técnicos porque necesitamos técnicos que sepan tener esa mirada metropolitana y cuál debe ser el impacto de las políticas metropolitanas. Y recursos financieros porque muchas veces se constituyen áreas metropolitanas, entornos metropolitanos, sin los recursos pertinentes para poder llevar a cabo esas políticas que son necesarias a nivel metropolitano. Y el quinto elemento y el fundamental es la generación de una identidad metropolitana y la participación de la ciudadanía. Lo que observamos en Metrópolis es que muchas veces en los entornos metropolitanos la ciudadanía está distanciada
de esa realidad metropolitana, no se reconoce en esa realidad metropolitana y muchas veces hay un alejamiento y no una participación, y por eso redunda también en una falta a veces de control o de rendición de cuentas de las políticas que se realizan a nivel metropolitano. Por tanto, para nosotros esos son los cinco elementos fundamentales a tener en cuenta en la gobernanza metropolitana, independientemente del modelo concreto del que estemos hablando. Por otra parte, entendemos que la gobernanza metropolitana tiene que responder a una serie de elementos. Uno es el desarrollo económico. Si creamos un área metropolitana es para poder facilitar, para generar economías de escalas, para poder ser más competitivos. Pero también hay el elemento ambiental. Los problemas que causan los entornos metropolitanos a nivel de polución, a nivel de contaminación, de consumo de recursos energéticos, etcétera, son uno de los grandes problemas que tiene la humanidad actualmente. Por tanto, medidas tomadas a escala metropolitana pueden ayudar a hacer entornos urbanos mucho más sostenibles, mucho más adecuados para la vida de la ciudadanía. Y el tercer elemento, para nosotros el más importante, es la cohesión social. Esa gobernanza metropolitana tiene que ayudar a crear, incluso en espacios policéntricos, a crear un entorno donde sea posible la vida, donde no hayan desigualdades, donde no hayan guetos, donde no hayan espacios centrales y periféricos, sino donde todos los espacios sean adecuados para la vida de la ciudadanía. Y todo eso debe redundar en dos elementos más. Uno es en la calidad de vida de la ciudadanía. El objetivo último de tener una aproximación metropolitana al territorio es para finalmente poder dar calidad de vida, poder asegurar la calidad de vida de la ciudadanía. Y incorporando otra mirada que es todas las cuestiones de igualdad de género. En entornos metropolitanos, donde el 50% de la población muchas veces es excluido, es necesario adoptar políticas de transversalidad de género para ayudar a esa cohesión. Esos serían, por tanto, los objetivos por los cuales creamos un entorno metropolitano y lo queremos institucionalizar o crear marcos de trabajo, ya sean, según los modelos que he dicho, cooperativos, voluntarios o mucho más determinados por una ley. Y ahí es donde un área metropolitana, una institución metropolitana, un gobierno metropolitano o los líderes metropolitanos tienen que plantearse las preguntas en torno a ese desarrollo económico, a ese modelo de sostenibilidad y ese modelo de cohesión social. En Metrópolis, recientemente hemos aprobado el Plan de Acción Estratégico 2021-2023, con el título A la escucha activa de las metrópolis en transformación. Entendemos que las metrópolis están continuamente en transformación. Muchas veces hay un elemento de expansión, como decía, de crecimiento urbano imparable, pero también a nivel de población. Los entornos metropolitanos atraen continuamente a gente por las oportunidades que ofrece, pero también son lugares a veces de grandes desigualdades. En ese sentido, creemos que en los próximos años va a haber 4 temas que van a afectar o van a condicionar esa gobernanza metropolitana y que por tanto hay que darle respuesta. Por una parte, el crecimiento urbano. Es verdad que durante la pandemia se ha planteado el debate de si las grandes ciudades iban a continuar siendo grandes ciudades, o si la población se iba a ir a entornos rurales. Lo que constatamos es que en la gran medida los entornos metropolitanos van a estar existiendo y van a seguir expandiéndose, sobre todo en regiones como América Latina o África e incluso Asia. En ese sentido, tenemos el reto de que ese crecimiento urbano no sea foco de desigualdades, sino que sea un foco de cohesión social. Y hay elementos como sobre todo la vivienda, la movilidad, son elementos clave a tener en cuenta. El segundo tema, importante para nosotros, que creemos, como decía, que va a condicionar la gobernanza de las metrópolis, es la resiliencia. La resiliencia entendida como esa capacidad de las ciudades, en este caso en estos entornos metropolitanos, de su ciudadanía, para poder dar respuesta a crisis, a problemas que se generen continuamente. Y no hablamos solamente de resiliencia ambiental, sino hablamos de resiliencia social y económica. El tercer elemento muy fuerte es lo que nosotros ya denominamos la disrupción digital. El impacto de las nuevas tecnologías, de la digitalización, y esto a varios niveles. Uno es en los modelos de gobernanza en sí mismo, es decir, cómo se trabaja a nivel político y a nivel práctico en las instituciones metropolitanas, qué cambio supone la manera de trabajar. El tercero es en la gestión de los servicios públicos, cómo se prestan los servicios públicos. El tercero es el acceso o la comunicación de las administraciones públicas, en este sentido las administraciones metropolitanas, con la ciudadanía. Y luego también hay todos los elementos vinculados a los derechos digitales. Estamos viendo cómo los ciudadanos estamos transformando de ciudadanos en productores de datos. Y esos datos que se generan, ¿a quién pertenecen? ¿A la ciudadanía? ¿Al entorno metropolitano? ¿Qué uso se puede hacer de esos datos? Y finalmente también el entorno de este que hablamos de la disrupción digital es el acceso a las nuevas tecnologías, especialmente el acceso a Internet, cosa que también se ha puesto de manifiesto que era un foco de desigualdades durante la pandemia. No todo el mundo tenía igual de posibilidades de acceso para teletrabajar o para educarse a distancia. Y por último, el cuarto elemento que para nosotros es trascendental es la de la legitimidad pública, la legitimidad de las instituciones metropolitanas.
Como comentaba al principio de esta intervención, los entornos metropolitanos, las instituciones metropolitanas, los gobiernos metropolitanos tienden a ser un poco desconocidos por la ciudadanía o tienden también a ser un poco opacos en ciertos territorios. Tenemos que conseguir que la ciudadanía se implique en el quehacer metropolitano, que la ciudadanía pueda dar seguimiento a esas políticas metropolitanas y que también que las instituciones metropolitanas sean capaces de rendir cuentas y ser transparentes. Y en este sentido también es muy importante generar también gobiernos metropolitanos donde haya igualdad de representación, donde haya paridad y por tanto todas las visiones sean tenidas en cuenta. En este sentido, por tanto, como veis, para nosotros en Metrópolis hay varios elementos a tener en cuenta al hablar de la gobernanza metropolitana. Uno, los modelos. Otro, esos 5 enfoques o elementos a tener en cuenta que os hablaba antes, desde la visión, el liderazgo y la visión compartida del territorio, las temáticas a las que debe dar respuesta y finalmente esos 4 retos de los que hablaba ahora mismo. Es muy importante tener en cuenta que esa realidad compleja que os decía, y he olvidado citar al principio, ¿no? Tenemos realidades, y yo diría las realidades más extremas, por ejemplo, en la membresía de Metrópolis, como Seúl, la capital de Corea del Sur, que en su entorno metropolitano reúne el 50% de la población de Corea. Eso tiene un impacto no solamente para la metrópolis, para Seúl, sino para toda la nación. O cuando en Buenos Aires, el conurbano bonaerense, decimos que agrupa el 33% de la población de Argentina con su territorio tan grande, eso también genera disrupciones y genera también desequilibrios. Por tanto, ahí también un elemento nuevo que tener en cuenta la gobernanza metropolitana es cómo las políticas metropolitanas que se desarrollan desde esos entornos metropolitanos pueden afectar a otros territorios, a territorios periféricos, a ciudades intermedias o al entorno rural. Y por tanto, esa gobernanza metropolitana tiene que estar inscrita dentro de un sistema urbano y territorial a escala nacional para asegurar que no haya desequilibrios en el territorio.